Lunes 7 de febrero del año 2000. Esta es la portada elegida por todos vosotros para que hiciéramos un repaso de las tres que os propusimos. Volvió el Superdepor. Esto era un resultado en plena campaña en la 99-2000, que acabaría, por cierto, cosechando el Deportivo de La Coruña con su primer y único entorchado hasta la fecha de Liga. Volvió el Superdepor, Real Madrid 2, Deportivo de La Coruña 5, Deportivo de La Coruña 5, Real Madrid 2. Y nos vamos a venir hasta febrero del año 2000, que está aquí, junto a todos los tomos de todos y cada uno de los periódicos que hemos sacado en Diario As, para echarle un vistazo íntegro. Y aquí teníamos, volvió el Superdepor, efectivamente, exhibición del líder, en aquel momento, era la jornada 23, y el Deportivo de La Coruña pues, se había alzado hasta esa primera plaza y seguía manteniendo distancias sobre el resto de rivales. Dialmiña y el exmadridista Víctor Colosales eran los dos grandes jugadores de aquel partido, sobre todo una acción muy recordada de Dialmiña, que luego se fue llamando como iba a ser la famosa Lambreta. Por aquel entonces teníamos un nombre aún más curioso, de las declaraciones de Del Bosque. Recordamos que por aquel entonces, el día 6, había habido jornada liguera, era domingo, y habíamos tenido estos resultados: Barcelona 0, Alavés 1, Atlético de Madrid 2, Zaragoza 2, Rayo Vallecano 1, Celta de Vigo 0, Mallorca 2, Real Sociedad 1, Málaga 0, Valladolid 0, Athletic Club 2, Numancia 1, Oviedo 1, Español 0 y Sevilla 1, Racing de Santander 0. Y en segunda división también destacábamos, pues por ejemplo, al Salamanca, que por aquel entonces todavía existía. Y sí, hablamos ya de existir porque hay que repasar algunos de los equipos que, por ejemplo, conformaban aquella primera división de la temporada 99-2000, como hemos dicho, era esa jornada 23. Deportivo y Zaragoza lideraban la competición con 43 y 39 puntos, seguidos de Barcelona y Celta en puestos Champions y del Alavés y del Athletic en la UEFA por aquel entonces. Llama la atención que, por ejemplo, pues Valencia y Real Madrid ocupasen la 7ª y la 8ª posición, y en una zona tan avanzada del calendario como ya estábamos, con apenas, pues eso, 15 jornadas restantes. Y en descenso que se encontraban Racing de Santander, Real Sociedad y Sevilla. Es curioso porque esa temporada es una de las clasificaciones más curiosas de, valga la redundancia, de primera división. Iba a ganar el Deportivo de La Coruña, en la última jornada se iban a jugar el título Zaragoza, Barcelona, pero es que iban a bajar Atlético de Madrid, Betis y Sevilla. Uno de los descensos, pues a lo mejor más recordados de la historia de la Liga, pero que precisamente pues dejaba con muy mal, con renombre un tanto llamativo, cuanto menos. Los goleadores: Salva Ballesta, que se acabaría alzando como máximo goleador de aquel campeonato, y llamaba la atención Jimmy Floyd Hasselbaink en segunda posición, pese a los malos números del Atlético de Madrid y su consecuente descenso. Y teníamos ahí a Savo Milosevic en el Zaragoza, Cataña, Raúl, Macay, Tristán, Víctor, Rivaldo. Víctor, que recordemos que había hecho un grandísimo partido. Y esta era un poco la presentación de nuestro diario después de cada jornada. Seguimos haciendo algo por el estilo. Ahora, pues por ejemplo, tenemos el artículo de opinión aquí arriba, la clasificación aquí, luego una serie de curiosidades con el calendario, etc. Este era el 11 de la jornada, que vamos a repasarlo. Mora, Armando, Onopko, Marchena, Mestre, Ferrón, Farinos, Mauro Silva, Dialmiña, el Turu Flores, que en aquel partido marcaría un doblete, y Hasselbaink. Aquí un sumario de lo que había sido el resto de la jornada y una parte de acta arbitral para ver qué tal lo habían hecho los colegiados. Teo Ramos, Marcos. Vamos a continuar, aquí un pequeño resumen con una frase ligera de cada partido. Y vamos a adentrarnos de lleno en aquel partido, lección de superlíder. Deportivo de La Coruña 5, Real Madrid 2. Vemos aquí las picas, los equipos: Songo, Manuel Pablo, Donato, Schurrer, Romero, Víctor, Jaime, Mauro Silva, Fran, Dialmiña, Macay. Y por parte del Real Madrid, Casillas, Michel Salgado, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, Sanchís, Redondo, Helguera, Guti, Raúl y Morientes. El Deportivo, que se había puesto 2-0, el Madrid marcó el 2-1 y ya hasta el 5-1 y luego el 5-2 de Hierro prácticamente sin tiempo. Los 11 iniciales veíamos aquí cómo acabarían. Esto era una curiosidad que poníamos en el periódico, ¿no? Que te mostraba los dos 11. En la primera parte, toda la serie de infografías respecto a remates y demás. Y yo creo que os fijéis aquí, fijaos cómo la llamaron a la famosa Lambreta de Dialmiña, la Sarina de Dialmiña, que era una falta que había sacado el Deportivo en corto y que Dialmiña, pasándose el balón por la espalda, pues casi provoca un golazo en el que Víctor por poco bate a Casillas asistiéndole, uno de los detalles que han pasado a la historia de
del campeonato de la Liga. Para seguir, Del Bosque, por aquel entonces entrenador, veíamos aquí a Manuel Pablo con Yalmiña, que había marcado un buen gol de falta. E Irureta, los derrotistas nos habían descartado, aunque seguiremos adelante en silencio. Y vaya que si siguieron, acabarían alzándose con el título de Liga aquella temporada. Declaraciones de Salgado, de Helguera, el acta arbitral por Ramos Marcos más desarrollada respecto a este partido. Aquí una serie de ilustraciones a color, en algunas páginas por aquel entonces, en el año 2000, eran a color. Digamos aquí un sumario del partido con los goles, con las acciones más destacadas en la parte superior. Y los uno por uno, que antes se desarrollaban de cada equipo, con una breve frase, tanto de Real Madrid como al otro lado, por aquí, del Deportivo de La Coruña. Estos son los partidos más destacados de cada jornada, los de Canal Plus, por aquel entonces, pues se solían hacer esto, tanto los del Real Madrid. Y avanzamos en lo que había sido aquella jornada que habíamos repasado antes viendo la portada, con ese triunfo del Atlético en casa en San Mamés, en el viejo San Mamés, ante el Numancia, y el Mallorca, que hoy en día lucha por volver a Primera División, pero que por aquel entonces estaba liderado por un grandísimo Diego Tristán, que se alzaba en la tabla de máximos goleadores, y que después de esa famosa temporada estuvo tanteado tanto Real Madrid como por Deportivo de La Coruña, acabaría recalando en el conjunto coruñés, en el campeón. Y continuamos en la página 12 con el partido en el que el Sevilla había ganado con un gol de Zalayeta, el uruguayo. 1-0, que pese a que este triunfo, pues eso, lo que comentábamos antes, que el Sevilla acabaría bajando a segunda división, pues con este equipo. Olsen, Pietro, Ivic, Marchena, Héctor, Ángel, Víctor, Quevedo, aquí que no leo, Sartas, Juan Carlos y Zalayeta. Vemos en el Racing algunos míticos como Munitis y como Salva, Amavisca, Vivar Dorado, Manjarín, o sea, me llama la atención, ¿no? Pasamos a la página en este caso el Español, la crónica de Tomás Guas. El Oviedo, 1-0, que ganaba en el Carlos Tartiere al Español, con Mora, que pese a todo había sido, pues eso, la gran figura de los Pericos, con 3 picas, y de hecho se había hecho un hueco en el equipo de la semana. Y vamos a la parte del Atlético de Madrid, que por aquel entonces tenía mucha enjundia. El Atlético, que había ganado 2-0, iba ganando 2-0, perdón, y que en los últimos 10 minutos, fíjense, en el 79 y en el 81, pues le acabaría remontando el Zaragoza. Y esa era la cuenta pendiente del Atlético de Madrid, que como habíamos visto antes, esta vez a color también, así empezaba, así acababa. Este era el 11 con el que el Atlético de Madrid acabaría bajando nada menos que a segunda división. Molina, Aguilera, Santi, Gamarra, Capdevila, Beibel, Hugo Leal, Solari, Valerón, Kiko y Jimmy Floyd Hasselbank. Llama la atención, ¿no? Como ahora mismo el actual entrenador del Real Madrid, pues se hacía un hueco, de hecho le vemos aquí, y aquí habla. Metimos errores, pero siempre luchó. Vemos a Santiago Hernán Solari. No saben aguantar la victoria. Este era el gran mal del Atlético de Madrid. Hasta en 7 ocasiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este último partido, el Atlético de Madrid se había puesto por delante, pero había acabado cediendo puntos. El partido que, sin embargo, todavía lo guardaban con un gran cariño los jugadores rojiblancos, era que se habían impuesto en el derbi. Llama la atención que es que este resultado no se volvió a reflejar una victoria del Atlético de Madrid hasta, creo que fueron pasados 12 o 13 años, en el que el Atlético volvió a ganar a su eterno rival en su estadio. Y curiosamente, pues la figura de Jesús Gil, por aquel entonces, siempre llamaba mucho la atención, en el que había habido una manifestación de las peñas atléticas, y bueno, como siempre, pues dejando algún que otro titular, el presidente por aquel entonces. Rayo Vallecano, 1, Celta 0. Yo creo que vean este señor actualmente, Mitchell, que por aquel entonces era Mitchell primero, había un Mitchell segundo, como podéis ver aquí, había 2 Mitchell en el equipo y los titulamos así, primero y segundo, que es el actual entrenador del Rayo Vallecano. Pues había sido era uno de los grandes baluartes de hecho, había ganado el Dandy, como podemos ver aquí, que era uno de estas 4 galardones que otorgamos al final de cada partido. Todavía sigue ocurriendo, el crack, que es el mejor del partido, el Valladía, el peor del partido, el que haya sufrido, el Dandy, que es el que dejaba una acción así de mayor técnica, y el Duro, que es el que daba, pues eso, una patada a destiempo o una acción pasada de error. Y aquí veíamos, le suena de algo, ¿no? Juan de Ramos, Teresa Rivero, Mitchell. Teníamos aquí las declaraciones del Rayo Celta, que como equipo madrileño pues tenía unas páginas extras en nuestro diario.
Avanzamos. Como podéis ver aquí, que esto hay como aquí una separación un tanto extraña, es porque antes el suplemento de Más Deporte, todo lo que no era fútbol, venía justo en la mitad del periódico, y si os parece vamos a repasarlo primero, que abría con el ciclismo, que Freire rompe la maldición del arco iris. Luego volveremos a hablar de la derrota del Barcelona, y pues veíamos aquí como en estas dos páginas de apertura de la zona de Más Deporte, pues teníamos el baloncesto, ¿no? Con el Madrid arrasó sin herreros. Y veíamos aquí a Roberto Dueñas, por ejemplo. La victoria del Barcelona, que era una de las figuras. Aquí veíamos la clasificación, que llama la atención, pues por ejemplo, que tanto Real Madrid como Barcelona, que hoy son dos de los equipos punteros, pues estaban ahí en zonas sufridas de mitad de tabla, que entonces estaba más igualada la ACB. En la Copa Davis, en el tenis, España se acaba de imponer a Italia, aquí con estos dos partidos, Albert Costa y Pato Claver, y el siguiente rival era Rusia, en el cual ya se estaba empezando a analizar, ¿no? Con esos 4 integrantes, Kafelnikov, Safin, Cherkasov y Olhovsik. Vamos a continuar. Domínguez, esto era el rugby, que por aquel entonces, pues nuevo héroe de Italia. Recordemos que Italia nunca ha sido una de las grandes potencias del rugby, aunque luego formó parte del Seis Naciones. Esta debía ser una de sus primeras participaciones. Y vemos aquí como este argentino nacionalizado italiano pues era la gran figura, ¿no? Y España aquí, que tenía en este faldón inferior pues su victoria ante Holanda en el 5 Naciones B. Vamos a seguir avanzando. En atletismo, como tenía aquí también pues su cabida en estas páginas de Más Deporte, en este suplemento. Ojeda y Muñoz campeones, Levi triunfa en Cáceres con autoridad, Antón ganó la media maratón con 1 hora y 3 minutos y 11 segundos. Y veíamos aquí en el golf, Woods, que ya era número 1, como decía ahí. Woods negocia hasta con sus ojos. ¿Y qué era esto? Pues que Tiger Woods había sido operado de la vista y decía aquí, veo los hoyos más grandes. Después de esa operación, es que dijo, firma un acuerdo de patrocinio con la empresa que lo operó de miopía. O sea, fue tan agradecido el golfista estadounidense que decidió pues, hacer un patrocinio con esa empresa. Y vemos aquí 2 de los nombres que, por ejemplo, pues todavía a día de hoy, en 2019, siguen dando guerra, ¿no? Sergio García y Tiger Woods, ambos todavía en activo. Veíamos aquí también el fútbol sala, otros deportes, 221 días para esos Juegos Olímpicos de Sydney 2000, que ya empezaban a tener cabida. Y volvemos otra vez, como decíamos, este era el final de suplemento, con la vela, pero vamos a volver a... pues que veíamos aquí como a doble pues batacazo, que el Barça se le había pegado en casa. Ya empezaba a ser un clavor. Vamos a ver el 11 del Barça por aquel entonces. Arnaud Puyol, Abelardo, Reisiger, Bodo Zenden, Litmanen, Xavi, Cocu, Simao, Kluivert y Rivaldo. Ese era el 11 del Fútbol Club Barcelona, que había caído ante el Alavés. Vamos a ver en la parte siguiente que ya los aficionados empezaban a ser un clamor, lo veíamos ahí, Barça sí, Núñez no. Incluso que el club colgó las pancartas contra un periódico. No estaban muy contentos en Barcelona con la prensa local. Y pues seguíamos aquí con el cierre de la jornada de Primera División, con ese Málaga 0, Valladolid 0. Y pues alguna que otra noticia por aquí, Valencia, tanto Valencia como Betis que no habían jugado, el Opera siente miedo de los árbitros. Y en Segunda División, pues que también tenía su cabida, el Atlético B, que estaba en Segunda División, Recreativo de Huelva, por aquel entonces también en Segunda División, el Leganés, el Osasuna. Los equipos, uno de ellos ahora mismo en Primera, el Eibar, Extremadura. Y esta era la clasificación, ¿verdad? Y estaba ahí el Salamanca líder, que por eso estaba en la parte de la portada aquí resaltado, y que se había puesto un poquito más si cabe, se había puesto a 6 puntos de Las Palmas. Y veíamos aquí, pues eso, las crónicas de los partidos. Salamanca 3, Tenerife 0, Albacete 2, Levante 0, Badajoz 1, Villarreal 1. Llama la atención el Villarreal, aunque ahora no está pasando por su mejor momento. En aquel entonces sí que era un fijo en Segunda División. Lleida y Sporting. Vemos aquí Segunda B, que también tenía todas estas páginas, que hoy en día es más complicado, pero sí que tenía cabida. Veíamos ahí al Alavés B, el filial. Al Madrid B le faltó la pegada, allí teníamos el Castilla. Vamos a ver si vemos algún nombre. Teníamos aquí, de los que triunfaron, Almansa, Sousa, Leo, Robles, César, Fernando, Beltrán, Epitié, Zárate, Manu, Zafra. Y teníamos aquí también el filial del Betis, contra el Cádiz, que estaba pasando mal, Segunda B.
tercera división, que tenía todos los grupos, algunos de ellos destacados aquí en la página. Y básicamente un lunes, una jornada de estas, todo se basaba en clasificaciones para estar al día, como podéis ver aquí, hasta la llegada del fútbol internacional, que tenía estas dos páginas dedicadas. Fíjense quién está aquí, el Cholo Simeone, ahí en el Lazio, que era el líder. Por aquel entonces el Lazio era uno de los equipos que de hecho más gastaba en el mercado general en el mundo del fútbol. Y la polémica que había habido, pues eso, que en la rivalidad eterna que tendrá el Olímpico de Roma, que es entre Lazio y Roma, pues eso, el Lazio, que siempre se ha caracterizado por ser y seguir siendo una de las hinchadas ultras, pues de derechas, de ultraderecha más bien, que se había metido pues eso, a través del asesinato de Arkan, que era el paramilitar serbio. Habían ensalzado y eso no había traído nada de agrado en Italia. Camerún y Sudáfrica ya son semifinalistas, por aquel entonces estaba disputando la Copa África con estas 4 figuras, a ver si les suenan. En Camerún, Jeremy, Eto'o, Lauren y Kala. La Liga Alemana. Y seguíamos por aquí con el fútbol base, que esto ya eran cadetes, juveniles, infantil, alevín, todos tenían su cabida, incluso alguno tenía ahí su foto. Y ya pasábamos a la parte de la programación de aquellos días. Y en la contra, que veíamos ahí, pues eso, pues un lugar para la otra cara del fútbol. Y aquí que mira, luego al día siguiente Víctor Sánchez del Amo, que desvelaba este diario, Diario AS, lo contaba él a través de, le echamos un vistazo rápido, que es que lo contaba él con la firma de Víctor Sánchez, todo esto era obra suya, como explicaba cómo había sido ese 5-2 en el que él había sido una de las figuras. Bueno, pues esto ha sido todo por esta jornada, la jornada 23 de esa Liga 99-2000, y lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos habitualmente pues al final de cada sección. Acompañadme aquí hasta el final. Como la siguiente será dentro de 3 semanas, el día 28 de febrero, nosotros os hemos puesto estas 3 para que votéis. Esta es de 2004, Ronaldo de por vida, firmará hasta 2007 y aceptaría firmar hasta 2008 y ser embajador del Real Madrid. Quiero acabar mi carrera en el Real Madrid. Eso al final no ocurriría, como muchos sabrán. Triste final. ¿Esto qué era? Florentino Pérez. Para muchos hoy sempiterno en la figura del palco del Real Madrid, pues no fue siempre así. Una época que decidió abdicar y que dijo, he maleducado a los jugadores y se ha confundido. La verdad que llama la atención ver cómo fue aquella rueda de prensa en la que Florentino Pérez, después de un partido en el que perdió el Madrid en Mallorca, fue eliminado de la Champions por el Arsenal, pues ya empezaba a ver otra época en el Madrid, y esta otra en la que, pues eso, el actual presidente del Atlético de Madrid, y por aquel entonces, y Villar posaban con la camiseta del Real Madrid, y trajo muchísima polémica detrás. Además, pues eso, repasó a la jornada de este jueves, que este era un partido de Copa, si no me equivoco, y Pavlyuchenko, que era una de las figuras que llamaba por aquel entonces la atención, justo antes de la Eurocopa, en la que se saldría con Rusia y llegaría hasta las semifinales, eliminada por España. 2008, 2006 o 2004. Publicaremos una encuesta en la que podréis votar y la que salga elegida, como ha sido el caso de la del Deportivo de La Coruña, con el 47% de los votos, pues la repasaremos. Así que esto ha sido todo por el número 7 de Páginas del Pasado. Un saludo.